Amados hermanos, que la paz del Señor reine en cada uno de sus corazones y en sus hogares. Vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Para esto le pido que aliste la Biblia en la epístola a los Romanos en el capítulo 6. Pero antes presta atención a este video que nos introduce un poco al tema que vamos a tratar hoy, por favor. Bueno, yo quiero que antes de leer la palabra me acompañe y oremos y coloquemos este mensaje delante de Dios. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, queremos hoy delante de tu presencia estar, Señor, y que este mensaje que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos, llegue allí, Señor, a lo más profundo de sus corazones y que todos seamos cambiados y transformados por el poder de tu Espíritu Santo a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Antes de leer el pasaje, quiero poner en contexto de lo que vamos a hablar. Nosotros vemos en el capítulo 5 de Romanos que el apóstol Pablo viene hablando de dos cosas bien importantes. Está hablando de la justificación y de la reconciliación. Esto para entrar en contexto y entender que a través del pecado que entró en Adán y ese pecado traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, necesitábamos de una reconciliación porque se rompió la relación que se tenía con el Padre del Creador con la creación. Así que a través de Cristo Jesús, viene diciendo el apóstol Pablo, que solo a través de Jesús podemos encontrar la reconciliación y podemos ser justificados ante el Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Así que entonces el capítulo 5 viene hablando de este tema y también habla que había pecado en la humanidad porque no conocían que era pecado, pero dice que en el momento que vino la ley se introdujo, entonces la ley reflejó el pecado de la humanidad y ahí se pudo dar cuenta la humanidad en cuánto pecado estaba. Y como había mucho pecado, vino la gracia y dice que donde hubo el pecado, sobreabundó la gracia. Con esto nos quiere decir que una persona, por más que haya pecado, que haya hecho maldad, que pueda estar ahí, decir, a mí Dios no me puede perdonar porque mi pecado es muy grande. Quiero decirte que aunque el pecado sea el más grande de todos, la gracia es más grande que el pecado. Por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De eso viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Entonces decían que este evangelio era un evangelio que no servía, que era un evangelio mentiroso, que incitaba a las personas a seguir pecando porque la gracia cubría todo pecado. Entonces es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 6, en este pasaje y en esta porción de la Biblia que nos interesa ahora, capítulo 6, verso 1 en adelante dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que venían diciendo que él decía. Y dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que aquí podemos ver a través del apóstol Pablo cómo está hablando de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no para continuar pecando. A ver, yo te digo esto más o menos, mira, yo aprendí a conducir muy joven. Pero yo no hice las cosas en el orden que deben ser, y es ir a una academia de conducción, hacer el curso de conducción, porque allí no solo te enseñan a conducir, sino te enseñan a respetar y a conocer las normas de tránsito para poder hacer este ejercicio.
Ahora, no solo lo he hecho yo, muchos hemos aprendido a manejar así, nunca fuimos a una academia, aprendimos a conducir así y así nos fuimos, pero ese no es el derecho. Hoy en día puede que lo sigan haciendo, pero la idea es ir a hacer el curso para conocer las normas establecidas de tránsito para poder yo conducir un vehículo y así recibir esa licencia de tránsito para poder conducir un vehículo. Ahora, en esa época yo tenía unos amigos que tenían carro, ellos fueron los que me enseñaron a mí a conducir. Entonces me enseñaron a conducir y después incluso me prestaron sus carros para hacer las vueltas. En esos carros íbamos a la rumba, incluso excedíamos muchos, o bueno, puedo decir, yo excedía los controles de velocidad que eran establecidos, infringía la ley de tránsito en muchas ocasiones. Aún bajo los efectos del alcohol pude llegar a conducir un automóvil sin la licencia de conducir. Usted puede decir, uy, pastor, ¿usted hacía todo eso? Eso es poquito, hermano. Por eso yo puedo decir que conozco un Dios que cambia y transforma las vidas. Y es más, hoy el Señor sigue trabajando en mí. Pero bueno, yo seguía con esto, entonces me gané muchos problemas, muchos comparendos, incluso muchas veces, tengo que decirlo, el soborno me ayudó a salir de estos problemas. Entonces yo creía que para estar más tranquilo lo que debería hacer era sacar la licencia de conducción. Con eso podía estar más tranquilo. Hice ese proceso, saqué la licencia de conducción y adquirí mi primer carro. Incluso andaba en mi carro. Y yo creía que entonces, ahora como tengo la licencia de conducción, sin embargo podía seguir infringiendo. Lo mismo que hacía antes de tener la licencia, lo estaba haciendo ahora, pero con la licencia de conducir. Así que yo podía decir, pero me di cuenta que con la licencia de conducir, sin embargo, me gané muchos problemas y muchos comparendos que después me cobraron mucho dinero. ¿Por qué? Por infringir la ley. Entonces, por eso, esta prédica de hoy se llama licencia para pecar. O sea, nosotros ahora, en la gracia del Señor, podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque en medio del pecado sobreabunda la gracia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que fuimos traídos con un propósito, que la salvación que el Señor nos regaló, que es gratuita, que es por gracia, también debemos tener un comportamiento para ella. O sea, podemos decir, con el paralelo que te estoy diciendo, el símil de cuando yo saqué la licencia de conducción, pero la licencia de conducción no me eximía de seguir adulterando las normas de tránsito. Yo tenía que respetarlas aún con la licencia de conducción. Ahora, muchas personas que llegan al Señor, podemos decir que reciben una certificación de salvación, digamos un certificado de salvación, que no es así, pero que lo fuera así. Entonces, estas personas creen que porque ahora tienen una certificación o un certificado de salvación que les abre las puertas de los cielos, ese mismo certificado de salvación les abre las puertas al pecado. Entonces ya tenemos la certificación de salvación, entonces podemos seguir pecando. Esa misma licencia que me abre las puertas del cielo, me abre las puertas al alcoholismo, a la drogadicción, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la maledicencia y a cuanto tanto pecado que hay dentro de las iglesias. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Lo digo por conocimiento de causa, hermano. Yo llevo tiempo aquí en la iglesia atendiendo consejerías. Y de pronto yo no me sé el nombre de todas las personas que he atendido en consejería, pero sí tengo buena retentiva. Y puede pasar el tiempo en donde alguien solicita una consejería y cuando yo lo recibo para la consejería me acuerdo que ya he hablado con él. Y sin embargo le digo, vamos, sentémonos, oremos y pidámosle al Señor que guíe este tiempo. Y cuando esa persona comienza a hablar, entonces después de que termina de exponer todas sus preocupaciones, sus problemas, todas las causas por las que está allí, yo le pregunto, oye, tú ya habías estado acá, ¿verdad? Dice, sí, pastor, nosotros ya habíamos hablado. Le digo, ¿hace cuánto viniste? No, hace un año, hace 2 años que estuve aquí. Le dije, pero ¿sabes qué? Estás diciendo lo mismo que dijiste hace 2 años y tienes los mismos problemas y estás pasando las mismas circunstancias y lo que el Señor te habló ese día no ha cambiado en nada para ti hoy. Aún le añades más pecado al pecado. Y eso pasa con la gente que viene. Cree que porque viene a una iglesia, cree que porque asiste a una iglesia, ya tiene que los pecados que están a usted, el Señor no los tenga en cuenta, y eso no es así. Entonces lo que vamos a ver es que nosotros recibiendo ese certificado de salvación, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Porque no hay ningún certificado de salvación, pero si lo tuviéramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese certificado de salvación? ¿De qué manera debemos comportarnos al recibir la salvación por la gracia, que es lo que viene hablando el apóstol Pablo? Así que acompáñame a este estudio. Entonces, vamos a ver primero, como número 1, salvación en Cristo Jesús. Todo tiene un proceso, ¿no? Entonces, acuérdate, la licencia tiene un proceso para poder conducir. De la misma manera, para nosotros andar en el Señor, tenemos que tener al Señor en nuestro corazón.
Entonces, primero, salvación en Cristo. Mira este pensamiento. Recibimos nuestra salvación por medio de la obra sobrenatural de Dios en el nombre de Cristo. Es una obra sobrenatural. ¿Por qué? Porque solo la puede dar el Señor. Solo Dios puede darnos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esto es sobrenatural. ¿Por qué? Porque no son las obras. Por las obras nadie se salva. La gente se salva solamente por creer, aceptar, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es algo sobrenatural del amor del Señor. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, 11 y 13. Dice así, mira. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A los suyos, a su creación. A lo que Dios creó, a su creación vino Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío. No lo aceptaron como el Mesías prometido. Dice verso 12, mas a todos los que le recibieron, ahora a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, mira, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que nos está diciendo ahí es que no es por un nacimiento físico que se nace espiritualmente, ni por un origen étnico, ni por esfuerzo humano, está diciendo la palabra. Por eso no se limitó solamente al pueblo judío. Ahora solo por la fe recibimos la adopción y es solamente a través de Cristo Jesús. Esa puerta se abrió. Ahora la salvación es para todo aquel que cree, todo aquel que quiera, todo aquel que abre su corazón, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, le entrega su vida y sus pecados son perdonados. Y a partir de ahí cambia de ser una criatura a ahora ser un hijo de Dios. Mira lo que dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, mira. Y en ningún otro hay salvación. Esto es bien importante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, aquí lo que está diciendo no son obras. No son personas, no son santos, no son vírgenes. La palabra de Dios es clara, dice que en ningún otro hay salvación. Uno no puede buscar la salvación a través de las obras, a través de la religión, a través de la idolatría. Nada te puede llevar a salvación. La palabra es clara, dice que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, Dios no dio a potestad a nadie más, sino solo a su Hijo Jesucristo bajo el cielo, dado a los hombres en el único en quien podemos ser salvos. O sea que si una persona no es salva es porque no ha abierto su corazón para el Señor Jesús, que es el camino al Padre. El Señor Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá a mi Padre a menos que sea por mí. No hay otro diferente a Cristo Jesús. Entonces ya nosotros entendiendo que recibimos la salvación, ahora ya tenemos el certificado de salvación. ¿Qué debemos de hacer con él? Ahora nosotros ya tenemos la licencia, pero no la licencia para pecar, sino una licencia para obedecer y caminar en santidad con el Señor. Entonces empezamos a mirar cuál es el propósito de la salvación. ¿Por qué Dios me salvó? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Y es hacer unos pasos que verdaderamente le agraden a Él. Entonces, número 2, ¿salvos para qué? Salvos para testificar. Entonces empieza a mirar el proceso por el cual nosotros llegamos al Señor y qué es lo que estamos haciendo. Hoy puedes mirar a través de este estudio si verdaderamente tú estás caminando en obediencia y estás cumpliendo los propósitos que Dios tiene para ti, o simplemente hoy te vas a dar cuenta que ni siquiera has nacido de nuevo y que no estás caminando en obediencia al Señor. Entonces, número 2, salvos para testificar. Quiero que leas este pensamiento, mira. El Evangelio revela la santidad de Dios y su deseo de impartirla en nosotros. Pero no por eso tenemos licencia para pecar. Vuelve a leer el pensamiento. El Evangelio y la palabra de Dios revela la santidad de un Dios 3 veces santo y su deseo de impartir esa santidad en nosotros. Porque así como Él es santo, vosotros también seáis santos, lo que dice la palabra. Pero no por eso tenemos licencia para pecar. No por la gracia que Dios extendió hacia nosotros, entonces podemos hacer lo que queramos, porque no está bien delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida sufre un cambio cuando venimos al Señor, que la naturaleza de pecado tiene que irse de nosotros y debemos mostrar una evidencia de un nuevo nacimiento y de un camino con el Señor.
Tú no puedes ver en la palabra de Dios hombres que tuvieron un encuentro personal con el Señor y no cambiaron. No lo puede ser, tú lo puedes ver, es radical allí. Si tú puedes mirar allí a Jacob, Jacob es conocido como el engañador, pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, él cambia. Y a partir de ahí tú no ves a Jacob el resto de su vida engañando. Tú puedes ver al rey David. El rey David cometió un error, cayó en adulterio. Y él le pidió perdón al Señor. Pero tú no ves el resto de su vida de David adulterando. Y así muchos hombres de Dios. Tú puedes ver al apóstol Pablo, que era un perseguidor y asesino de la iglesia naciente, de la iglesia cristiana. Pero él tuvo un encuentro con el Señor y tú no lo ves persiguiendo el resto de su vida y asesinando. Tuvo un cambio en su vida. El mismo apóstol Pedro, un hombre que era temperamentalmente fuerte, que era un hombre que daba cuchillo, que era malediciente, porque eso no lo muestra la palabra, pero tú no lo ves el resto de su vida haciendo esto. Él tuvo un cambio transformador en la vida. Entonces, ¿por qué nosotros que venimos al Señor, por qué nosotros ahora que nacemos de nuevo, por qué seguimos practicando el pecado? Debe ser porque no hemos nacido de nuevo. Entonces, lo mismo que yo le decía al símil, yo recibí la licencia para conducir, pero seguía cometiendo las mismas infracciones cuando no la tenía. Y así hay muchos creyentes que creen que pueden venir a Dios, que porque vienen los domingos, porque levantan sus manos, porque dicen gloria a Dios, aleluya, ya con esto tienen la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque aún siguen pecando, porque su vida no cambia nada, porque su vida sigue siendo la misma, solo que ahora se llama cristiano. Amén. Entonces mira lo que dice Romanos 6 del 1 al 2. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces él mismo contesta, en ninguna manera. ¿Por qué no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces entiende esto, una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando. Son dos cosas muy diferentes, porque vamos a ver más adelante, claro. No somos perfectos, pero estamos en un camino en donde demostramos el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque ya no vivimos según nuestra carne, sino vivimos según la guía del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, es lo que dice. Ahora, ¿por qué? Porque tú no puedes decir, no, pero es que nadie es perfecto, todos pecamos. Sí, claro, todos pecamos, el Señor lo dice en su palabra. Pero no por eso, entonces nosotros tenemos que vivir bajo el yugo del pecado. Porque cuando el apóstol Juan en 1 de Juan 3 dice que el que practica el pecado, ese es del diablo. Entonces cuando tú vienes aquí dices, ¿qué es lo que yo he cambiado? Como era mi vida antes a la que es ahora, si mi vida sigue siendo la misma, yo sigo practicando el pecado. Y si sigo siendo practicante del pecado, no he nacido de nuevo. Mi vida es una vida que le agrada al enemigo y al diablo. Y el Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que queréis hacer. Este pasaje dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, o sea, esto que se refiere aquí es mirando a través de un velo, la gloria del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria. El velo se quitó. Hoy podemos ver al Señor a través de Cristo Jesús. Por eso dice que es un proceso de santificación. Somos transformados de gloria en gloria. Yo te decía ahora rato que le doy gracias al Señor porque aún Él sigue trabajando en mí. Estamos siendo transformados. El cristiano no es un producto terminado. El cristiano es un proceso que lleva, pero un proceso que avanza. Si en un proceso tú te estancas, no estás en proceso. Un proceso tiene que ver rendimiento y tiene que ver evolución. Pero si no has evolucionado, si sigues siendo el mismo, estás estancado y no estás en ningún proceso. No estás siendo transformado de gloria en gloria, como dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿qué? A imagen de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya entendemos que el velo fue quitado y nosotros podemos ver a través de Cristo Jesús la gloria del Padre, porque fuimos justificados a través de Cristo. Hay muchos que hoy todavía el velo sigue puesto y no pueden ver a Dios a través de Jesús. Número 3, tercer paso. El certificado de salvación, ¿para qué lo recibiste? Salvos para crecer espiritualmente.
Este tercer punto es bien importante, porque si hay una manera de demostrar que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, es precisamente en el crecimiento espiritual y la madurez que vamos adquiriendo cada día. Pero ¿cómo se consigue ese crecimiento? ¿Cómo se consigue esa madurez? Viniendo a una iglesia cada domingo y sentándote ahí a recibir una palabra y decir, uy, qué tremenda palabra la de hoy, pero ya el martes te olvidas de cuál fue la palabra. Ya eso entró por un oído y salió por el otro. Nada quedó en tu corazón, porque nosotros tenemos que seguir practicando, seguir leyendo la palabra, seguir estudiando la palabra de Dios para poder tener un crecimiento en el Señor. Mira este pensamiento, dice, una evidencia de nuestra salvación, o sea, lo que evidencia que verdaderamente tú tienes a Cristo en tu corazón, que has nacido de nuevo, una evidencia de nuestra salvación es la necesidad de conocer cada día más de Dios a través de su palabra. ¿Y para qué? Para ponerla por obra. O sea, tiene que haber un sentir de conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través del estudio de su palabra. Tenemos que esforzarnos para conocer su palabra. No podemos venir aquí simplemente a sentarnos cada domingo a escuchar un sermón y ese es todo el crecimiento espiritual que tenemos. Ese no es el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que estar constantemente consultando el Evangelio de Dios, el manual de vida que Dios dejó para el ser humano. Porque si nosotros olvidamos el Evangelio, olvidamos al Salvador, porque ahí está el Señor Jesús a través del Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿tú de verdad estás creciendo espiritualmente? ¿Has madurado espiritualmente? ¿Puedes mostrar lo que dice el Señor? ¿Por tu fruto te conoce el Señor? ¿Cuáles son los frutos que estás dando? No, sí, yo he crecido espiritualmente, yo he madurado, yo miro hacia atrás y lo que he cambiado es mucho. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu madurez y tu crecimiento espiritual? El que tú dices que tienes. No, pues imagínese, antes de conocer a Dios, yo estaba casado y tenía 3 amantes. Pero para la gloria de Dios, hoy estoy casado y yo tengo un amante. He progresado. Qué bonito. No, yo antes era un alcohólico, yo tomaba 3 veces a la semana. Pero para la gloria de Dios solo tomo los sábados. No, tu crecimiento va muy bien, espectacular. Mire, antes del Señor yo era grosero. Es más, muchas de las groserías que se conocen yo las inventé. Pero para la gloria de Dios hoy solo digo las normalitas. No, pues qué tremenda felicitaciones, hermano. ¿Cómo has crecido espiritualmente? ¿Eso es crecer espiritualmente? ¿Eso es madurar espiritualmente? No, hermano. Una sola gota de levadura leuda toda la masa. El cambio tiene que ser un cambio transformador y radical en nuestra vida. Lo que hacíamos ya no lo hacemos. El que robaba, que no robe más. El que fornicaba, que no fornique más. El que adulteraba, que no adultere más. El que dice groserías, que ya no diga más groserías. Porque la palabra del Señor dice que de una misma boca no pueden salir 2 fuentes. De una misma fuente no pueden salir 2 tipos de agua, una dulce y una amarga. No puede ser que tú vengas aquí el domingo y con la boca que alabas al Señor, que exaltas a Dios, que gritas gloria a Dios, aleluya, que cantas las alabanzas, sales a maldecir a los demás. Eso no es lógico, eso no es crecimiento espiritual, no es un cambio transformador en la vida. Amén. Mira lo que dice Romanos 6, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, esto es bien importante. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Cuál es el significado del cristiano? A nosotros, ¿qué nos identifica? La cruz, pero no la cruz con Cristo crucificado. Pero esa cruz nos tiene que mostrar algo. El significado de la cruz es muerte, solo que no lo queremos entender. No lo queremos decir, suena muy fuerte, pero es verdad. El significado de la cruz es muerte. Y es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No fue lo que el Señor Jesús dijo? El que quiera seguir en pos de mí tiene que hacer varias cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo. Cristo se negó a sí mismo. Él dejó su trono de gloria y vino a hacerse como uno de nosotros para cargar el pecado de la humanidad. Y ahora nos está diciendo, si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, a las cosas que te gustan, a los placeres de la carne. Está diciendo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El Señor Jesús tomó la cruz y la cargó. ¿Y hacia dónde la llevó? Hacia el monte Calvario. ¿Para qué? Para ser crucificado en ella. O sea que la cruz
es símbolo de muerte. El Señor está diciendo, si me quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven a morir, porque tenemos que morir. Si nosotros no morimos a la vieja naturaleza de pecado, a los viejos hábitos que nos contaminaban, no hemos muerto con Cristo Jesús. Por eso dice que somos bautizados. Ahora dice verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es tremendo. Ahora, cuando habla del bautismo, está mirando que nosotros vamos, pero no el agua a la cual nosotros vamos es mágica. Esa agua es mágica, usted se bautiza y sale y no, eso ya mejor dicho resplandece y le sale una aureola. No. Pero sí estamos demostrando algo que pasó aquí, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, no se destruye mágicamente el poder del pecado, pero es un símbolo externo de la conversión espiritual interna, ahora una comunión con Cristo. Cuando dice que morimos es que sumergimos al agua para dejar el pecado y nacer a una nueva vida en comunión con el Señor, porque a través de Cristo es el que nos ayuda a seguir adelante. En tus fuerzas y en mis fuerzas no lo podemos hacer, tiene que ser a través del Señor. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea, esto tiene que ser lo que yo te decía. Tú decías, no, yo era un adúltero, pero ya no soy un adúltero. Yo era un borracho, ya no soy un borracho. Yo me fumaba 20 paquetes de cigarrillos, ya no me fumo ni uno. Yo era la persona más grosera y maldiciente, ya no digo groserías. Eso es mostrar verdaderamente que hay una comunión con el Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, entonces uno diría, y entonces a partir de este versículo dice que andemos en una vida nueva. ¿Y cómo sería esa vida nueva? Pues mira lo que dice Colosenses. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, verso 12 en adelante, dice, ¿cómo es la nueva vida? Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué estás viendo allí? Fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu Santo o tampoco? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está leyendo el fruto del Espíritu Santo. Vuelvo y lo leo, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, dice, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más? Sed agradecidos. Mira todo el proceso que lleva cuando uno dice que una vida nueva ha cambiado en nosotros. Esto es el proceso que tiene que demostrar un cristiano. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Date cuenta cómo relaciona la palabra de Dios con los cantos, con los himnos y con los salmos. Tiene que ser estudiando la palabra de Dios, no solamente venir un domingo a levantar los brazos y a cantar gloria a Dios, aleluya. Debe haber una comunión a través de la palabra de Dios, porque es la que edifica, cambia y transforma nuestras vidas. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vida nueva tiene que ser una vida de comunión con Cristo. Tienes que ir tomado del Señor de la mano, porque si no, vas a hacerlo todo en tus fuerzas, y en tus fuerzas te has dado cuenta que te vas a equivocar. Cuando tú creces espiritualmente, cuando tú verdaderamente caminas, es porque sabes que estás con el Señor y que es el que te puede ayudar. Porque tú y yo necesitamos al Señor. Porque cada día tenemos luchas permanentes, pero con el Señor estamos acompañados y Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. ¿Qué otro punto? ¿Para qué otra cosa te sirve el certificado? Salvos para evangelizar. Entonces date cuenta cuál es el proceso y mira si en el tiempo que llevas dentro de la iglesia, conociendo al Señor, estos son pasos que tú estás haciendo, vas por el buen camino. Si no, tienes que reconsiderar todas estas cosas. Cuarto, salvos para evangelizar. Mira este pensamiento. Todo creyente está llamado a compartir las buenas nuevas de salvación.
¿Quiénes tienen que compartir las buenas nuevas de salvación? Todo creyente, todo el que nace de nuevo, todo el que camina con Dios tiene que testificar del Señor. No, es que yo misionero no soy. Todos somos misioneros porque estamos llevando el evangelio, y cuando tú compartes el evangelio a los de tu misma casa, estás siendo evangelista en tu casa. Tenemos que ser misioneros en todo lugar donde vayamos, llevar el evangelio, mostrar a Cristo, predicar del Señor. Hace poco hicieron una encuesta y dice que el 90% de los cristianos, de los creyentes que mueren, no llevaron a una sola persona al evangelio. Es triste, hermano. El 90% de las personas que mueren en Cristo no le compartieron a nadie de Jesús. Pero mira lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que todos lo conocemos, la gran comisión. Dice, por tanto que, id, hermano, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un llamado del Señor, es un enviado de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué nos cuesta tanto compartir de Dios? ¿Por qué nos llenamos solamente de emociones y las emociones se acaban, pero no tenemos un convencimiento verdadero de que hay que llevar, porque este mundo está en caos? Porque son los últimos tiempos que estamos viviendo, pero no estamos haciendo nada. Ahora, tú tienes que entender que nosotros fuimos llamados, como dijo el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor está diciendo, pues ve. Pero es de los que tú eres de los que dice, Señor, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Porque yo no puedo, porque me da miedo, porque no he estudiado. El Señor te está diciendo, llénate del Espíritu Santo, y tú solamente tienes que abrir la boca y yo la llenaré, porque tú estás metido en comunión con el Señor. Estamos llamados, el Señor dice, por tanto, id. Tenemos que hacer y ser obedientes al Señor. Mira este pensamiento. No somos vendedores del evangelio, somos portadores de buenas noticias de salvación. Deja ese pensamiento ahí porque es tremendo. Y entenderlo, no somos vendedores del evangelio, somos portadores de buenas noticias de salvación. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermano? Y con el respeto del Señor te lo digo, muchas veces terminamos vendiendo el evangelio de Cristo, porque no hemos entendido que lo más importante para una persona es su salvación antes que cualquier otra cosa. Pero nosotros estamos acostumbrados a vender el evangelio. ¿De qué forma? Conoces a una persona, un compañero, un familiar, el que sea, que está pasando por un momento difícil, está enfermo. Ve a la iglesia que el Señor te va a sanar. ¿Eso es verdad? Sí, pero ese no es el propósito inicial de Dios. Me quedé sin empleo. Ve a la iglesia que el Señor te va a dar un empleo. Se me está acabando el matrimonio, me divorcié. Ve a la iglesia que Dios te devuelve tu esposo, te devuelve tu esposa. Puede ser, hermano, yo no estoy diciendo que no, porque he visto esos milagros, pero el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vimos la justicia de Dios, justos a través de Cristo, y todas las demás cosas en la voluntad del Señor nos las dará por añadidura. Yo no puedo saber si el Señor va a sanar a esa persona, pero lo que sí sé es que el Señor la va a salvar. Eso tiene que ser claro. Por eso es que nosotros no somos vendedores del evangelio. Nosotros predicamos las verdades del evangelio en las buenas noticias de ¿qué? De salvación, hermano. A través de su misericordia vemos muchos milagros de sanidades, de prosperidad, de restauración. Yo los he podido ver en mi vida, los he visto en muchas personas. Pero ¿cuándo? Cuando verdaderamente nosotros buscamos el rostro del Señor y no sus manos. Porque no podemos vender el evangelio para que la gente venga a buscar un milagro. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando ese milagro venga, se van y no vuelven. Porque necesitamos tener un corazón para el Señor, dispuesto para Dios, y a través de eso continuar adelante con nuestra vida. Mira lo que dice 2 Corintios 4 del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, que es lo que hoy se ve en muchos púlpitos, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay un velo todavía puesto entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué?
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, hermanos, sino Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos de amor de Jesús, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora ustedes son luminares en el mundo. Ahora tú eres esa ciudad asentada sobre una montaña que no se puede esconder. Ahora tú eres ese candelero que alumbra y se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Porque esa luz que ilumina a todos los que están en casa, un día reconocerán a Jesucristo como el Señor y Salvador y caminarán en la fe del Hijo de Dios. Nosotros solo estamos llamados para no andar en tinieblas, sino andar en luz, y tenemos que vivir en luz. Quinto, ¿qué más es lo que el Señor hizo cuando nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Cuál fue el propósito? Salvos para confiar. Salvos para confiar. Mira este pensamiento. Debemos proclamar que nuestra confianza está puesta en Dios y en sus misericordias. Si nosotros no tenemos puesta la confianza en el Señor, entonces ¿cuál es nuestra confianza? Si nosotros no tenemos nuestra esperanza en el Señor, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, toda está puesta en el Señor. Y eso tiene que ser un cambio transformador en nuestra vida. Tenemos que creerle al Señor en sus promesas y caminar en ellas, creyendo que vienen para nosotros y las recibiremos. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, hermano. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. Yo no sé si tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida. Yo la he visto muchas veces. La fidelidad de Dios. Dios es un Dios que permanece siempre fiel. Verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Hermano, ¿Dios es bueno? Claro, Dios es bueno. Y tú puedes decir, Dios ha sido bueno. Claro que Dios ha sido bueno. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en que ese Dios bueno será bueno para siempre y en toda circunstancia. El tema aquí, hermano, es que de acuerdo a la circunstancia, Dios es bueno. Porque cuando de pronto tú entras en un momento de dificultad en tu salud, de pronto te tienen que hacer una cirugía y tú dices, Dios es bueno. Dios va a estar allí en medio de la cirugía. De pronto tienes una situación en tu casa difícil. Dios es bueno y Dios va a estar allí. Pero yo pregunto, ¿Dios es bueno cuando te dicen que tienes cáncer y que hizo metástasis y que estás en el periodo terminal? Ahí es Dios bueno también, hermano. Suena duro, pero es verdad. Porque estamos acostumbrados a decir Dios es bueno en medio de las cosas superficiales, pero cuando son más profundas, cuando la prueba es mayor, cuando la circunstancia es difícil, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermana. Claro que Dios es bueno. Dios está con nosotros, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso nos tocó vivirlo, lo vivimos, pero con nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad que el Dios de los cielos tiene control sobre todas las cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien. Mira este pensamiento. Lo que somos es gracias a Dios y fuera de Él nada somos. Lo que somos es gracias a Dios y fuera de Él nada somos. 1 Corintios 15 del 10 al 11 dice así, mira. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué palabra tan hermosa. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dale gloria al Señor. Lo que somos es porque Dios así lo quiso. Sus misericordias fueron extendidas. Su gracia está en nosotros. Y hoy tú, que eres un instrumento en las manos del Señor, hoy yo que puedo ser un instrumento en las manos del Señor, no es por mí, es porque el Señor ha extendido su gracia hacia mí y su misericordia me permite hoy compartir esta palabra, edificar mi vida y edificar la de otros, pero no por lo que yo sé o por lo que yo tengo, es porque el Señor ha extendido su mano poderosa y en su gracia, en su amor y en su misericordia le plació que así fuera. Así que todo lo que hacemos es para glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Este es el sexto punto y último.
y el más importante de todos, salvos para no pecar. ¿Recuerda cómo comenzamos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia del Señor abunde? En ninguna manera, dijo el apóstol. Entonces, sexto, salvos para no pecar. Mira este pensamiento. El pecado es real y cuando lo cometemos, ofendemos la santidad de Dios. Si esto pasa, solo Él nos puede perdonar. Este pensamiento, mira, vuelvo a leerlo porque es bien importante. El pecado es real. Tú no puedes decir que llegaste a Cristo y no hay tentación y no hay pecado en tu vida. El pecado es real porque la palabra dice, ojo, el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Y cuando cometemos pecado, ofendemos la santidad de Dios. Eso tiene que ser claro en nuestra mente. Si esto pasa, solo Él nos puede perdonar. Ahora yo digo, ¿por qué? Cuando se habla de la gracia del Señor, siempre se habla de una secta que está por allí que se llama Creciendo en Gracia. Siempre que uno habla de que en el pecado sobreabundó la gracia y que por gracia nosotros fuimos salvos, siempre sale a relucir esa secta. Pero yo te digo, ¿y tu vida qué? Tú te diriges hacia esa secta, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿Cómo está tu vida de santidad? Porque si tu vida de santidad no es una vida de pecado, tú estás igual, estás en los mismos tiempos. Así que tienes que entender que nosotros estamos para vivir en santidad, porque el pecado es real, pero solo Él nos puede perdonar. Y es lo que dice Juan, primera de Juan 1 del 5 al 10 dice, mira, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerda que yo te decía, una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando. Son dos cosas muy diferentes. No somos perfectos, cometemos errores sí, y tenemos al Señor Jesús como abogado para que perdone nuestros pecados, pero no que somos practicantes del pecado, que es una cosa muy diferente. Mira este pensamiento. Aunque la salvación es eterna, eso no nos exime de volver a caer en rebelión contra Dios. Aunque la salvación es eterna, eso no nos exime de volver a caer en rebelión contra Dios. Así que nosotros tenemos que entender y tener cuidado, porque muy seguramente pueden venir cosas difíciles a nuestra vida y muy seguramente cometimos un pecado, pero tenemos que ir a arrepentirnos delante del Señor, cambiar nuestro rumbo de vida, pedirle perdón y caminar adelante, pero no quedarnos allí. Hace poco vino un hermano y me dijo, hermano, conocí una mujer en la iglesia, nos hicimos amigos y terminamos en fornicación. Y por ese pecado nos distanciamos, ella no quiere saber nada de mí. Vino diciendo, yo siento que esa es la mujer de mi vida, que yo quiero estar con ella. Y yo le dije, hiciste las cosas mal. Uno cuando quiere a una persona no la lleva a pecar. Ahora, ¿qué es el resultado de este pecado? Apártate, deja a esa mujer sola y métete tú con el Señor y que ella se meta con el Señor para ser restaurados porque pecaron. Y yo quedé acompañado en el proceso. Otro día lo llamé y ya nunca más me quiso contestar. Después ella fue la que me buscó. Necesitamos hablar y vinieron los dos. Yo no estoy aquí para condenarte ni juzgarte, ni estoy diciendo tu nombre, hermano, estoy testificando lo que Dios hace. Pues precisamente en el afán y en el deseo de la carne se juntaron los dos. Ahora no solo era un pecado ocasional, sino se fueron a vivir a seguir pecando en fornicación. ¿Y cómo quieres? Empezó a decirme las cosas nos van mal, enfermedad, cosas difíciles. Claro, porque Dios es justo para perdonar tus pecados y los confiesas y te apartas de ellos. Dios no va a alcahuetear tu pecado. Tú no tienes licencia para pecar, que es lo que como se titula este mensaje. ¿Tenemos licencia para pecar? No, Señor. Primera de Juan 2:1 dice, mira, se refiere a hijos. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si fallamos, si nos equivocamos, pero vamos a reconocer
delante del Señor que necesitamos ser cambiados y transformados y cambiar nuestro rumbo y demostrarle al Señor que verdaderamente valió la pena que Él haya ido a la cruz, que verdaderamente valió la pena que Él haya derramado su sangre para perdonar mis pecados. Porque cuando la sangre del Señor lava mis pecados, tiene que haber un pleno convencimiento que ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz lo hizo por mí. Pero cuando yo recibo ese perdón de pecados, pero sigo pecando, le estoy diciendo, no valió la pena. No me interesa el sacrificio de la cruz y pisoteo tu sangre. Y eso no está bien. Me acuerdo una frase del Martín Lutero que dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Tenemos que caer de allí, pero tenemos que levantarnos y cambiar nuestra vida. Voy a terminar con estos 3 pensamientos. Mira, el primero dice así: cada día debemos recordar la obra de Cristo por nosotros. O sea, todos los días tenemos que mirar a la cruz, porque Él es el que nos sostiene en pie. Segundo pensamiento: su restauración, santidad y poderío deben tener un efecto transformador en cada uno de nosotros. Tienes que mirar y ver que tú estás avanzando y que vas en un proceso verdaderamente y que el Señor está transformando, cambiando tu vida. Y este último dice así esta frase: que el Evangelio de Dios sea nuestra motivación para vivir y nuestra razón de morir por el Evangelio si fuera necesario. Amén. Amado hermano, el Señor ha traído una palabra hoy. Y tienes que entender que tú no crees que puedes tener la entrada al cielo solo porque asistes a una iglesia. Tú tienes que entender que el Señor te está llamando hoy para que el fruto del Señor Jesús en la cruz del Calvario, al perdonar tus pecados, es un cambio y una transformación de tu vida. Si hoy tú estás viniendo a una iglesia, pero tienes una máscara, quítate la máscara, porque esa máscara no te oculta del Señor. Él conoce tu vida. Dice la palabra que Él conoce tu sentar, nuestro sentar y nuestro levantar, que estamos como desnudos delante de Él. No podemos seguir siendo hipócritas. Tenemos que entender que es necesario cambiar nuestro estilo de vida, demostrar verdaderamente que el Señor Jesús ha hecho un cambio transformador en cada uno de nosotros. Pero si tu condición hoy es creer que eres salvo y que crees que porque ahora vienes a una iglesia y recibiste la salvación, eso tiene licencia para pecar, como dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ahora cómo viviremos aún en él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, si este es tu caso, y le pidas perdón al Señor, porque mientras haya vida hay esperanza. Señor Padre, estamos delante de tu presencia y te damos gracias por las palabras que has traído a nuestro corazón hoy y que ha llegado a lo más profundo de nuestro ser, entender, Señor, que delante de ti estamos y no nos podemos esconder. Tu palabra dice que tú no puedes ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso cosechará mañana. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a caminar contigo porque no somos perfectos, que lo que tú estás haciendo en nosotros, esa obra transformadora, siga presente, pero que mostremos avances de que tú verdaderamente has cambiado y transformado y sigues cambiando y transformando mi vida. Si tú estás aquí hoy y sabes que tu vida es una vida de práctica del pecado, hoy necesitas nacer de nuevo. Hoy necesitas pedirle perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Porque no se trata de cuánto tiempo llevas asistiendo a una iglesia. Se trata que verdaderamente haya un nuevo nacimiento y un cambio en tu manera de vivir. Así que dile: Señor, perdóname porque he sido un hipócrita. Sé que he seguido pecando. Sé que estoy en pecado. Pero hoy decido apartarme de él y te pido perdón. Te pido que me ayudes, Señor, a cambiar y transformar mi vida, Dios. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que a partir de hoy verdaderamente tú vengas a vivir en mí y que el poder de tu Espíritu Santo me guíe, Señor, por el camino que tú quieres para mí. Que todo lo que yo haga sea para glorificar y exaltar tu nombre. Muchas gracias, amado Padre. Amén y amén. Amados hermanos, esta ha sido la palabra que el Señor nos compartió hoy. Verdaderamente que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Dios les bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.